A ver, pensemos en algo. ¿Y si las enseñanzas más potentes de Jesús, las que de verdad lo cambian todo, no estuvieran en los textos que conocemos de memoria? Hoy vamos a explorar justo eso, un mensaje que ha estado ahí oculto durante siglos en evangelios que se perdieron y textos que se consideraron peligrosos. Una perspectiva que la verdad no solo le da una vuelta a la historia, sino que podría cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. Es una pregunta potente, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría si el mensaje de Jesús no fuera solo sobre tener fe y esperar una salvación externa? Y si, en realidad, estuviera hablando de un conocimiento interior, de una sabiduría que nos da las claves para entender quiénes somos de verdad. Pues ese es el viaje que vamos a hacer hoy. Vamos a meternos de lleno en esas verdades que parecen estar codificadas. Pero ojo, no se trata solo de cosas que se ignoraron o se entendieron mal. La pregunta clave es, ¿por qué? ¿Por qué algunas de estas ideas eran tan subversivas que alguien decidió que era mejor que se quedaran en la sombra? Empecemos por el principio, ¿no? Para poder entender el mensaje secreto, lo primero es entender por qué se convirtió en un secreto. Y todo empieza con los evangelios que se quedaron por el camino. A ver, en los primeros siglos del cristianismo había un montón de textos circulando, diferentes evangelios, diferentes puntos de vista. Pero claro, con el tiempo, ciertos grupos con poder decidieron qué entraba en el canon oficial y qué se quedaba fuera. Y casualmente lo que se quedó fuera solía ser lo que invitaba más a mirar hacia adentro que hacia afuera. Y es que la diferencia es brutal. Mirad, por un lado, los evangelios que todos conocemos se centran en la fe, en la moral, en una salvación que viene de una fuerza externa. Pero por otro lado, los textos gnósticos, como el famoso Evangelio de Tomás, apuntaban a algo que no tenía nada que ver, al autoconocimiento, a descubrir la divinidad que ya está dentro de nosotros. El foco cambia por completo. Vale, entonces, ¿qué decían exactamente estos textos prohibidos? Vamos a meternos en el meollo del asunto. Y para eso nos vamos a centrar en uno de los más fascinantes que se han encontrado, el Evangelio de Tomás. Ojo a esta frase, porque es dinamita pura. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que sacas te salvará. Te está diciendo, sin rodeos, que la clave de todo ya la tienes. Pero luego viene la advertencia, que es igual de importante. Si no lo haces, si lo ignoras, eso mismo te destruirá. Es una lección, en realidad. El mensaje de fondo, por tanto, es este. Dentro de cada ser humano hay un conocimiento sagrado, una especie de chispa divina. Si la encuentras y la haces crecer, te liberas. Si la ignoras, te quedas atrapado en el sufrimiento y la confusión. Así de simple y así de potente. Y aquí entra una palabra clave, gnosis. Para estos grupos, la salvación no era cuestión de creer en algo externo. No. Era cuestión de gnosis, de un conocimiento directo, de una experiencia personal, de despertar a esa chispa divina que, según ellos, todos llevamos dentro. Y ahora es cuando la historia se pone todavía más interesante, porque resulta que esta idea de la divinidad interior no era algo exclusivo de los gnósticos o de estos evangelios perdidos, que forma parte de una corriente de sabiduría universal que encontramos en un montón de tradiciones antiguas. Si te pones a mirar, ves que hay un hilo que lo conecta todo. Desde los esenios, que ya hablaban de esa divinidad interior, pasando por la sabiduría egipcia y su famoso como es adentro, es afuera, hasta las enseñanzas de maestros de Oriente como Buda, que hablaban de ir más allá del ego. Al final, todos, de una forma u otra, apuntaban en la misma dirección. Y esto nos lleva a una conclusión que lo cambia todo, que quizá el mensaje de Jesús no era para fundar una religión exclusiva, sino para despertar a la gente a una verdad universal, una verdad que está ahí, disponible para cualquiera que se atreva a buscarla, en su interior. Muy bien. Esta idea de una verdad para todos nos lleva directos a la revelación más potente de esta sabiduría oculta, una que responde a la eterna pregunta: ¿dónde está lo divino? ¿Dónde lo encontramos? Hay una frase famosísima de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Suena genial, pero la pregunta del millón es, ¿a qué verdad se refería exactamente? Pues la primera parte de la respuesta es esta frase, que es una bomba. Vosotros sois dioses. Y ojo, que esto se malinterpreta mucho. No va de arrogancia ni de ego. Es la afirmación radical de que dentro de cada persona hay una conexión directa con la fuente de todo, con la energía creadora del universo. Y aquí está la segunda pieza del puzzle, que lo ata todo. Durante siglos nos han dicho que el reino de Dios es un lugar al que iremos en el futuro. Pero aquí Jesús dice clarísimo que no, que es un estado de conciencia que puedes encontrar aquí ahora. Está dentro. Y claro, piénsalo. Esta idea era peligrosísima para la época. Si lo divino está dentro de cada uno, entonces, ¿para qué se necesitan intermediarios, templos o instituciones que te digan cómo conectar con ello?
Esto desafiaba de frente a toda la estructura de poder, tanto religiosa como política. Venga, que llegamos a la parte final. Ya hemos visto que había textos ocultos y que el mensaje apuntaba hacia adentro. Ahora vamos al secreto definitivo, a la parte práctica. ¿Cómo se llega a experimentar esa divinidad interior? ¿Cuál es el camino? Esta frase, a primera vista, suena como un sacrificio, ¿verdad? Parece una contradicción. Pierde tu vida para salvarla. Pero en realidad esconde una clave muy, muy profunda sobre la transformación personal. ¿Por qué no? No está hablando de morir físicamente. Está hablando de perder la identificación con el ego, con ese yo pequeño que hemos construido a base de miedos, de etiquetas, de lo que tenemos. Es soltar la máscara para que pueda aparecer nuestro verdadero rostro. El proceso, en esencia, es un renacimiento. Primero, disolver esa identidad falsa, el ego. Segundo, soltar el apego y el control que el mundo material tiene sobre nosotros. Y tercero, y más importante, dejar que esa conciencia divina, nuestra verdadera esencia, por fin despierte. Y si lo miras así, de repente, la historia de la crucifixión y la resurrección cobra un sentido completamente nuevo. La crucifixión se convierte en un símbolo de la muerte de ese ego y la resurrección en el despertar de esa conciencia superior. No solo un evento histórico, sino un mapa para nuestra propia transformación. Porque al final, de esto no va de acumular datos o de saber muchas cosas. El verdadero conocimiento es el que se vive, el que te transforma. La invitación de estas enseñanzas no es solo a escuchar, es a experimentar. Así que la pregunta final no es para mí, es para cada uno. ¿Estamos listos para empezar ese viaje hacia adentro?